los 29 años de ministerio. Así que la palabra que traigo y la enseñanza es referente a la oración, ya que la oración tiene diferentes matices, diferentes, ¿verdad? Posiciones, pero tiene que ver mucho con aquel que ora. Usted sabe que cuando usted viene a Cristo, usted recibe una medida de fe y comienza en este caminar, comenzamos siempre, ¿verdad? Como niños pequeños, orando por nuestras necesidades. Mayormente, ¿verdad? El que comienza en Cristo comienza a interceder o a orar, pidiendo por su necesidad. Señor, lléname. Señor, te necesito. Son las oraciones básicas de un hijo de Dios por cuanto ha sido, ¿verdad? Salvado y ha venido a los pies de Cristo. Este comenzar en el Señor lo va a llevar una escala de ascenso. Es bien importante la consagración para que ese ascenso comience a darse, ¿verdad? En un crecimiento natural. Es como un bebé que cuando nace, pues el pastor lo tiene que cuidar, quien recibe por impartición la educación de cómo debe de crecer, ¿verdad? En una vida rica en oración, por cuanto está conectado a Dios y los principios fundamentales de un creyente que tiene que tener conexión con Dios y la palabra para que su crecimiento sea efectivo, ¿verdad? Y vaya creciendo, como dicen, ¿verdad? Una palabra por ahí que es de gloria en gloria y de poder en poder. Cuando ese creyente comienza a crecer y comienza a dar esos primeros pasos, comienza a transicionar de la oración de dependencia, necesito, dame, lléname, Señor, aquí estoy. ¿Por qué tiene que haber una transición, hermano? Porque en tanto, Gálatas 4 dice que en tanto el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque sea señor de todo. O sea, en potencia es heredero de todas las bendiciones que Dios tiene para él. Todo el reino de Dios ha venido a su vida. Tiene a Cristo en su ser. No obstante, hay cosas que todavía no le son develadas por cuanto necesita el proceso del crecimiento sano en Cristo. Entonces va a comenzar una transición, va a comenzar a tomar leche, va a conocer el fundamento de la palabra, ese fundamento de la palabra lo va a ir llevando en el conocimiento y el crecimiento adecuado para madurar ese hombre interior y llevarlo a unas capacidades, a unas dimensiones de oración más profundas que lo lleva a transicionar, a convertirse en un intercesor sacerdotal, ya no por sus necesidades, sino por las necesidades de otro, por el cuerpo de Cristo, por la familia, por la nación, clamando, ¿verdad?, para que Dios tenga misericordia de la gente, de los perdidos, de los atados. Pero a su vez eso te va a llevar a una transición de intercesión sacerdotal a la intercesión profética. ¿Qué es la intercesión profética? Bueno, la intercesión profética es orar con conocimiento escritural. Es orar en base a lo que nosotros hemos aprendido en la escritura, porque la escritura es el Cristo revelado. Hay una transición en el que crece en Cristo y es que Cristo le es revelado. Dios comienza a mostrarle por qué debe de orar. Ahora, bien importante, este proceso se da, Jesús dijo en Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras, ¿cuál es palabra, hermano? La Biblia. Es bien importante que uno que ora y que clama, ore por la palabra. ¿Para qué? Para que haya sustancia en la oración, para que haya vida en la oración. Por mucho tiempo, ¿verdad? Como líder de intercesión, llevo muchos años por la bendita gracia del Señor dirigiendo equipos de intercesión a nivel nacional, pero también en otras naciones, orando, ¿verdad?, por los territorios, para que haya liberación territorial, para que el Señor, ¿verdad?, manifieste un mover de liberación de tal manera que las almas, porque todo tiene que ver con la salvación de las almas.
la oración efectiva que hace la iglesia siempre tiene que ser para que las almas sean salvas, para que los cautivos sean liberados. Entonces, por mucho tiempo he podido ver los distintos moveres de oración. He podido ver desequilibrio en la oración desequilibrada de muchos intercesores que oran sin conocimiento bíblico. Porque la palabra es lo que le va a dar vida a esa oración eficaz. Usted sabe que la oración, Santiago dice que la oración eficaz de un justo, pero un justo es alguien que practica la palabra, que vive según las normas bíblicas. No vive ni por lo que diga la gente, ni por lo que diga el gobierno, no vive ni por la situación económica que tiene, no vive por nada de eso, vive porque está cimentado en la palabra y lo guía el Señor. No tiene miedo de escasez, no tiene miedo de situaciones en el mundo, lo rige la palabra de Dios, porque una cosa es la dimensión aquí terrenal y otra cosa es la dimensión del espíritu. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Déjame, yo no veo aquí bien. Oramos, ¿verdad? Oramos pidiéndole a Dios. Casi siempre cuando entramos en una dimensión de intercesión, lo hacemos porque estamos convencidos, estamos convertidos, creemos al Dios a quien clamamos. Bien importante, la oración se hace porque creemos que nos están escuchando. Bien importante, creemos que se nos está escuchando, por eso oramos. Eso lo hace hasta alguien que no camina en el Señor. He escuchado gente que no va a la iglesia que dice, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ten misericordia de mí. Ay, Señor, pero mira, ¿sabes? Que levantan clamores, son oraciones, pero lo hacen sin el conocimiento de la Escritura. Porque si tuvieran conocimiento de la Escritura, supieran que el Señor, ¿verdad? Hay unos códigos ahí que te ayudan a avanzar en la oración. Por eso, mientras más yo conozco de la Escritura, más eficaz y enriquecida es la oración que yo oro, porque no oro en un desequilibrio, oro porque conozco la intención del Espíritu Santo cuando yo voy a orar. Oro, no, era una persona que amaba ayudar. Ese principio de amor al prójimo y de ayudar al prójimo, ¿verdad? Lo catapultó a que Dios le enviara, ¿verdad? La revelación de que mandara a buscar a Pedro, porque Cornelio necesitaba ser salvo, necesitaba confesar a Cristo para poder ser salvo. Así que es bien importante que hay mucha gente que Dios les escucha y por eso es que siempre tenemos nosotros los intercesores y la gente del reino, orar, tener conexión y decirle al Señor, enos aquí, queremos ser el Pedro, queremos ser esa persona para esos Cornelios que están en el mundo, que no tienen a Cristo, que son gente justa, gente que ama ayudar, pero que no tienen un encuentro con Cristo. Necesitamos, Señor, que sean revelados, que nos los muestren. Entonces, eso es un punto importante de oración eficaz que de la iglesia debe de orar, porque hay mucha gente que necesita a Dios, que es buena, que es justa, que ama ayudar a otros, pero no conocen a Cristo Jesús como Salvador y el Señor anda persiguiéndolos. Entonces, como les decía, dentro de este caminar he podido ver que ha habido mucho desequilibrio en la oración por falta del conocimiento de la Escritura. ¿Ok? La intercesión desequilibrada, no solo la falta del conocimiento genera este tipo de desorden, el orar basándose en sentimientos, en lo que las emociones le dictan, arrojan una intercesión que no tiene influencia. ¿Por qué? Porque no estamos orando conforme a la eficacia del Espíritu. Estamos orando en la carne, en las emociones, por lo que yo creo que Dios debe de hacer. Pero no me está siendo revelado qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces son dos cosas diferentes. Hay una cosa lo que yo quiero, lo que yo siento, y otra cosa lo que me he revelado para orar. Por eso es bien importante la conexión. Jesús dijo, si me hablas, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y les será hecho. Mira que tú lo podrás leer así, tú pensarás, pero dice que todo lo que yo pida, él me lo va a dar. Vamos a leerlo otra vez.
si permaneces en mí. Lo primero que está estableciendo ahí es que tú vas a ser adentrado en él. Tú no vas a vivir para ti. Tú vas a ser adentrado en Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios permanecerá en ti. Por eso, cuando vas a pedir, lo vas a pedir porque vas a querer lo que quiere Dios. Vas a querer lo que anhela Dios porque tienes el conocimiento de la palabra revelada en tu espíritu. Por eso ya no vas a pedir conforme a tu alma, conforme a las emociones, sino que tu vida de oración será enriquecida por el espíritu de la revelación por la palabra. Son dos cosas diferentes. Orar a lo loco no es orar en el espíritu. Así que es bien importante, personas que a veces dicen, oye, pero es que yo oro y no recibo respuesta. Entonces, muy importante, tenemos, ¿verdad?, que empezar a mirar cómo lo hacemos, si estamos permaneciendo en Dios, si tenemos un tiempo de calidad de vida espiritual con Dios, porque orar no se circunscribe a orar cuando yo voy a la iglesia. Orar no se circunscribe a orar cuando estoy conectada con mis hermanos en Cristo solamente o hay convocatorias de oración. La oración es personal, es constante, es activa, tiene que estar en tu boca de manera continua. Que tienes que mudar a una dimensión donde tienes una conexión con Dios continua todos los días. El Señor, tienes que haber un lugar donde el Señor te espere todos los días para tú y Él tener esa conexión, esa adoración, esa compenetración de entre el Padre y tú, esa conexión diaria donde Dios conoce, oye, a la hora llegó el día, se presentó Oceanía Matos delante del Padre. Ahí llega, oye, mi hija Oceanía está a punto de llegar, porque a esta hora es que ella más o menos se conecta. Y ahí está el Padre esperando. Y Zulma, espérate, que ya son las 4 de la mañana, espérate, que Zulma ya mismo está aquí, vamos. Y él me espera en ese lugar secreto, o a ti puede ser a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, ese lugar donde tú y Dios se encuentran de manera continua para que haya un crecimiento eficaz en nuestra vida de oración y sea enriquecida por la palabra, porque el que ora se tiene que nutrir de la palabra. Porque ¿cómo vas a orar la palabra si no te conectas con la palabra? Entonces son dos cosas importantes y eficaces en nuestra vida de oración. Es orar, hablar con Dios, es leer y estudiar la palabra donde me es revelado el corazón de Dios y lo que me ayuda a ser efectiva en la oración. Entonces el Padre a través de la palabra me va a mostrar, oye, no estás orando conforme a mi voluntad. Tú estás orando lo que tú deseas. Necesito que dejes de desear lo que deseas para que ores lo que deseo yo. Ya ahí entonces Dios empieza a despertar mis sentidos espirituales. Porque muchas veces hemos pedido cosas que no nos convienen. Pero cuando nos metemos en la vida del Espíritu, como dice la palabra, vamos a pedir conforme al Espíritu de Dios. Pedimos lo que conviene, lo que el Espíritu sabe que es lo que necesito, no lo que yo creo que podría necesitar. Así que bien importante que entendamos que la conexión diaria, permanecer en Dios y permanecer en la palabra, nos va a ayudar a tener una vida íntima, una vida en comunión. La importancia de vivir esa vida de permanecer en mí es tener comunión con Dios, tener conexión con Dios. Eso me va a permitir conocer a Dios. ¿Y cómo yo voy a conocer a Dios? Primero va a ser a través de la palabra. Y cuando yo comienzo a meterme en la palabra, Él comienza a ser revelado, porque la suma de la palabra es la verdad. Y Cristo es la misma palabra. Él se revela cuando tú te conectas con Él en la palabra y comienza a fluir una revelación fresca, continua, para que tu vida de oración sea enriquecida. Otra cosa que veo en el desequilibrio es que muchas veces cuando estamos desequilibrados intercedemos en oposición a la visión de su líder espiritual solo por creer que usted ya está listo y que no necesita tanto de otros
Y esto lamentablemente no tendrá ningún efecto. Lamentablemente muchas veces el no tener la conexión con la palabra o ese tipo de oración en el espíritu, vamos a orar una oración ineficaz porque por falta de conocimiento vamos a ver fallas en nuestro líder y en lugar de orar a favor de ellos, que Dios los bendiga, vamos a comenzar a orar de manera incorrecta y eso es una oración desequilibrada porque aquí nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero cuando un líder o alguien se equivoca, la posición de alguien que ora no es ir en contra de una persona, es ir a bendecir a esa persona. Señor, háblale. Señor, tu palabra dice que todo lo torcido, tu voluntad es que se enderece, no que salga del camino. Entonces, esa palabra comienza a fluir a través de nuestra boca con un espíritu de gracia y amor, porque el que ora, ora con amor, con misericordia, con bondad. Lo hace desde el espíritu de Cristo, porque el mayor intercesor de toda la historia fue Jesucristo. Jesucristo vino y se interpuso entre la humanidad y Dios para decir, heme aquí, Señor, heme aquí, Padre, aquí vengo, que voy a ir a la cruz para que todo el mundo pueda tener acceso a ti, no tenga que depender de un sistema, el sistema que hubo, ¿verdad? Que era el sistema del tabernáculo. Ya el Señor venía a cumplir eso para abrir el camino para que todo el que quiera acercarse al Padre tenga acceso a través de Cristo Jesús y pueda ser efectivo. Ya no necesita entrar ahí a llevar una ofrenda de un cabrito, ni de una oveja, ni de una palomita. No. Ya no tiene que llevar cereal conforme al estatus económico, nada de eso. Ahora tenemos acceso libre a través de Cristo. Así que Él todavía sigue intercediendo por nosotros en esa posición de intercesión a favor de cada uno de nosotros en la tierra, porque su voluntad es no solamente por los hijos que Él le entregó, dice a los que me diste los he guardado, sino por aquellos que están perdidos, que Él ama. Y cada vez que Él se presenta al Padre, dice, Señor, yo también morí por ellos, sálvalo. Esa es la postura de alguien que conoce los principios fundamentales de la intercesión. Es bien importante también, dentro de lo que nosotros llamamos oración o intercesión, que pongamos atención cuando hacemos oraciones grupales. A veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es bien importante poner atención en las oraciones grupales a lo que la persona que está dirigiendo la oración ora. Muchas veces hemos tenido dinámicas de oración donde en el grupo de oración el que está liderando la oración empieza a orar, pero todos a la vez empiezan a orar juntos con la persona que se supone que está dirigiendo. Esto es un desequilibrio muy fuerte en la oración. Les voy a explicar por qué. ¿Cómo vamos a pesar lo que una persona está orando según la Biblia si no escuchamos lo que está orando? ¿Cómo usted sabe que está orando de acuerdo a la palabra? ¿Cómo usted sabe que está orando una oración efectiva? Por lo menos los líderes, ¿verdad? Necesitamos estar atentos. Entonces, siempre que hay intercesión, lo que hacemos es que nos ponemos en acuerdo, pero estamos atentos a lo que está orando el que dirige para saber que lo que está orando es bíblico. Porque si me ora algo que no es bíblico, ¿qué tengo que hacer como líder? Bueno, primero que nada, tengo que corregir por la palabra con amor, con misericordia, pero tengo que ir por la Biblia a traer la verdad para corregir algo que se soltó a la atmósfera y que puede traer distorsión en lugar de bendición. Entonces, no me puedo quedar callado ante un error. Simplemente con mucho amor y respeto, vengo con la palabra a corregir el daño en la atmósfera para que haya sanidad y haya una operación de limpieza en la estructura de nuestro pensamiento, al nosotros pensar que lo que estamos orando es correcto. No solamente se sana la persona que oró de manera incorrecta, sino que el pueblo también se edifica porque no supo discernir. A lo mejor hubo alguien que discernió, ¿verdad? Y a veces se quedan callados. No deberíamos, porque como los debería, tenemos que pesar todo lo que escuchamos, todo lo que estamos viendo,
porque tiene que ser pesado a la luz de la palabra. Por eso es bien importante saber que hay oraciones desequilibradas y que tenemos que ver a la luz de la escritura cómo podemos corregir, porque en grupos se puede convertir en un problema, pero también en nuestra vida de oración también se puede convertir en un problema. Otra cosa en la oración que es bien importante saber. Mire, usted en lo personal, cuando usted ora y está afligido, usted llora. Y eso no es malo, llorar, gemir, ir a la presencia de Dios cuando estamos afligidos y decirle a Dios y entregarle nuestras cargas. Eso está bien. Lo que no puede ser una constante, porque vamos madurando y conociendo el corazón de Dios, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando estamos en equipos de oración, es bien importante entender que las emociones no son eficaces al orar. Lo que tenemos es la intención de orar en grupo para o desbaratar algún mover espiritual que está oponiéndose al avance del reino. Cuando oramos en grupo, estamos haciéndolo para que el Señor traiga salvación a la comunidad, para que liberte a los que están cautivos. A lo mejor estamos orando por nuestros hijos, a lo mejor estamos orando por los matrimonios, a lo mejor estamos orando por el gobierno. Pero en ese momento, a menos que Dios lleve al espíritu, ¿verdad?, de la iglesia a gemir y a llorar por el pecado del pueblo, que casi siempre es por la iglesia primero. Sí, hermano, casi siempre el gemir del espíritu es por la iglesia que camina de manera incorrecta, que Dios quiere traer a reconciliación, que quiere traer a que reconozcamos nuestros caminos, a que nos humillemos, como dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que busca mi nombre se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. En ese tipo de comunión, de oración de comunidad, entonces hay un clamor colectivo donde hay llanto, donde todo el mundo se quebranta en el piso pidiéndole perdón por los pecados de la iglesia, pidiendo perdón por la dureza del corazón, pidiendo perdón por cuántos se han aislado de la verdad y han operado según su inteligencia y su conocimiento más que lo revelado. Entonces el Espíritu Santo empieza a traer un mover de arrepentimiento colectivo donde hay llanto, y eso es válido. Lo que no es válido es cuando estamos en grupos de oración, que de repente una persona comience a llorar y a reflejar emociones fuertes gritando, que indiquen que usted no haría tal cosa, como tal si lo hace. O sea, denunciando lo que hacen otros. Eso es desequilibrio. Se ve mucho en principiantes de oración, y por eso es bien importante podamos identificar para ayudarlos en la transición de cómo debemos orar, porque eso es fariseísmo, eso es religioso. Muchas veces es inefectivo y también trae un poquito de incomodidad, y también lo que hace es que contrista al Espíritu Santo. Entonces, bien importante identificar el desequilibrio en la oración. No sé hasta qué tiempo yo tengo. Yo estoy aquí, tengo las 7:45. Sí, le queda. No acostumbro a orar ni siquiera de manera incorrecta o en enojo con la persona, porque pues por la madurez que tengo, sé que la persona tiene un conflicto y que Dios tiene que tratar con ella. Los hogares, con nuestros esposos, con nuestros hijos primeramente, porque no es que nos vayamos a la iglesia a orar y en la casa seamos unos demonios, ¿verdad? Que tenemos que vivir una vida piadosa en la casa para que la efectividad que tú alcanzas en tu casa la saques fuera de tu casa, porque tu lugar y tu esfera de autoridad siempre va a ser la plataforma de tu casa, donde Dios te adiestra primero para que puedas luego ejecutar fuera de tu casa lo que el Señor nos está